4. Vamos a leer esta próxima porción y vamos a terminar el capítulo 4 esta noche. Después le falta el capítulo 5 y capítulo 6 de este libro Gálatas. A mí me encanta predicar los mensajes expositivos. Significa que cada versículo, cada palabra, estamos estudiándolo para conocer exactamente lo que la Escritura dice, lo que Pablo está diciendo en estos versículos. Ahora, en este pasaje, en capítulo 4, al versículo 21 hasta el final, Pablo le está dando a nosotros una historia, se llama una alegoría de dos personas, de Sara y de Agar. Y antes que yo estaba estudiando este pasaje, tenía que leerlo como 2 o 3 veces para entender. Y esta noche tú tienes que realmente estar pendiente de principio a final para entender lo que Pablo estaba explicando y enseñándonos sobre este tema, usando Sara y usando a Agar para hacer su punto. Manténgase conmigo durante el mensaje. Voy a tratar de hablar suave y para que todos nosotros podamos entender lo que está diciendo. Y versículo por versículo vamos a mirar cada versículo y hablar sobre cada uno. Vamos a empezar en capítulo 4, versículo 21, donde dice: Decidme, los que quieres estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, una de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito: regocíjate o ¿qué? Estéril, tú que no da a luz. Prorrumpe un júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Vamos a orar. Señor, te entregamos este pasaje, te entregamos este tiempo. Ayúdame, Señor, para explicar, para que la iglesia pueda entender lo que Pablo está hablando a los cristianos, que nosotros podemos escuchar y tener nuestra mente y corazón abierto y recibir bendiciones sobre esta enseñanza. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a sentarse. Yo sé que mayormente yo solamente saco 1, 2 o 3 versículos para
para enseñar los domingos por la noche en este estudio, pero no puedo con este pasaje porque es una historia completa y no se puede dividir, empezando de versículo 21 hasta el versículo 31. Vamos a empezar. Vemos que la alegoría de Sara y Agar que se está hablando, vamos a empezar a dar una definición de qué es una alegoría. Si no sabemos qué es esa palabra, qué significa, no vamos a entender lo que Pablo está diciendo en este pasaje. Ahora, una alegoría es una historia en que las personas son símbolos que representan ideas de una situación. Pablo está usando estas personas, los personajes Sara y Agar, que son símbolos que van a representar una idea o una situación. La situación es que Pablo quiere que yo entienda la diferencia de la ley y la gracia. Y él va a usar estas dos damas para explicarle a ellos que ellos puedan entender un poquito más la diferencia. Tenemos que entender que la ley y la gracia, ya nosotros hablamos en los últimos capítulos, o el capítulo 4 más, y sobre la ley y la gracia, tenemos que entender que la ley y la gracia no coexisten, no pueden estar juntos. Es ley o gracia, pero los dos no se pueden mezclar. Y eso que estaba pasando con los cristianos en Galacia, que ellos, los judaizantes que estaban enseñando las falsas doctrinas, le estaban diciendo que tenían que seguir las leyes para ser salvos. Y ellos estaban confundidos sobre eso. Y Pablo les enseñó en diferentes maneras cómo se tiene que separar. Y ahora en capítulo 4 está usando estos dos ejemplos de estas dos damas para explicar un poquito más sobre la ley y la gracia. Vamos a empezar en versículo 21. Dice, decidme, los que quieres estar bajo la ley. Después da una pregunta que dice, ¿no habéis oído la ley? Ahora, Pablo le dice a los cristianos, está hablando a los cristianos de esta iglesia, algunos de ustedes quieren estar bajo de la ley. Y él le dice a ellos, ¿qué dice la ley? ¿Ustedes están escuchando la ley? Y cuando yo digo bajo la ley, significa que estos cristianos querían regresar a las leyes de Moisés. Pero cuando Jesús murió en la cruz de Calvario, los cristianos, dice la Biblia, que nosotros no estamos bajo la ley. Estamos como cristianos bajo de la gracia. Y la más grande problema sobre la ley, sobre lo que ellos estaban enseñando, era que ellos querían que practique la circuncisión. Tenía que ser circuncidado para ser salvo. Ese fue la más grande de las leyes que ellos estaban siguiendo, que le estaba dando mucha presión a ellos. Ahora, la Biblia dice que nosotros no estamos bajo la ley. Por ejemplo, en Romanos capítulo 6, versículo 14, es un gran versículo, un gran ejemplo. Dice bien claramente, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Lo dice exactamente en esos versículos, claramente. Cuando Pablo dice, no habéis oído la ley, en ese versículo, está diciendo, tú no entiendes lo que está escrito en los primeros 5 libros de la ley. Pablo dice, bajo la ley, que es la ley de Moisés. Pero tenemos que entender este versículo porque tiene 2 palabras, dicen ley 2 veces, pero son diferentes leyes. ¿Okay? Pablo dice la ley que es bajo la ley de Moisés,
Después dice, habéis oído la ley, que significa los libros de la ley. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Vamos a recordarnos algo sobre capítulo 4, versículo 9. Vamos allá un momento, ahí en el mismo capítulo. Dice sobre la ley, más ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocido por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos? Hablando sobre la ley de Moisés, a los cuales os queréis volver a la esclavitud. Los que estaban debajo de la ley se dijeron que ellos estaban bajo la esclavitud, fueron esclavos a la ley. Lo que Pablo está tratando de explicar a los cristianos es que la salvación es por gracia. Y los falsos profetas, los judaizantes, le están diciendo a esos cristianos que salvación es por circuncisión. Y Pablo está frustrado porque ellos no le están escuchando, no están entendiendo, y por eso vemos diferentes ejemplos que Pablo usa para explicar la ley y la gracia. ¿Están conmigo a este momento? Ok, vamos al versículo 22. Dice, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Cada vez que la Biblia, un versículo dice, porque está escrito, significa que otra parte en la Biblia se dice lo mismo. Dice, porque está escrito. Tenemos que buscar en la Biblia donde se dice lo que está diciendo. Nosotros vamos a ir al libro de Génesis y ponga un marco en Génesis, porque vamos a ir a Génesis y también a Gálatas, para que ustedes vean estos versículos y entienden lo que Pablo está explicando a nosotros. Y Génesis capítulo 16, versículo 15, es el versículo que Pablo se refiere cuando dice, porque está escrito. Entonces vamos ya a ver el versículo para que estamos ahí con Pablo. Dice Génesis capítulo 16, versículo 15, y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Ahora el versículo 22 en Gálatas dice que tuvo 2 hijos. Génesis 16, 15 menciona solamente uno. Tenemos que encontrar el otro hijo. Se encuentra en capítulo 21 de Génesis. Vamos ya un momento. Génesis 21, versículo 3. Dice, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Vemos los 2 hijos que Pablo va a usar para nosotros entender la ley y la gracia. Abraham tuvo a Ismael de una esclava y tuvo a Isaac de una libre. Y por eso Pablo usa el ejemplo de Agar y Sara para explicar a los cristianos sobre este tema de la ley y la gracia. Agar fue la ley, esclavitud, y Sara fue por gracia, libre. Esas son las 2 diferencias. Pablo dice que los cristianos en Cristo, que significa nosotros, los que son cristianos esta noche, los que han recibido a Jesucristo como Salvador, dice que los cristianos en Cristo son libres, como un hijo nacido de Sara. Y los que tratan de ganar su salvación, los que están siguiendo la ley, son como el hijo nacido de Agar, un esclavo.
Ahora vamos a recordar esta parte de la historia. Vamos a Génesis capítulo 16, versículo 3. Dice, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia. Al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Muchos de nosotros conocemos la historia. Pero también tenemos que entender que Abraham no solamente tuvo 2 hijos. La Biblia dice que los 2 hijos, pero esos fueron los 2 hijos que Pablo usó como ejemplo. Abraham tuvo más hijos. Y sabemos eso porque en capítulo 25, versículo 2, menciona los otros 6 hijos que Abraham tuvo. Pero los 2, Ismael e Isaac, son los 2 que Pablo está usando para enseñarnos nosotros los que quiere que ellos aprendan. Vamos al versículo 23. Vamos otra vez a Gálatas. Capítulo 23 o capítulo 4, versículo 23. Dice, pero él da la esclava, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. So Pablo dice que Ismael nació acuerdo con el curso de la naturaleza, la carne. Los padres Abraham y Sara fueron de una edad normal para tener hijos. Era algo normal, Abraham y Agar. Cuando tuvieron hijos era algo normal. No era sobrenatural, era según la carne, algo normal que está diciendo. Pero Pablo dice que Isaac fue nacido por una promesa que Dios le dio a Abraham y a Sara. Abraham y Sara ya pasaron la edad de tener hijos. Le dice en Génesis capítulo 17, versículo 17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. El nacimiento de Isaac fue sobrenatural, fue un milagro. Pero tenemos que entender que ellos solamente tuvo a Isaac porque Dios le prometió a ellos, le dio una promesa a Abraham y a Sara. Mira lo que dice un momento en Hebreos capítulo 11, versículo 11. Aquí el libro de Hebreos menciona sobre Agar, sobre Abraham, sobre esta historia. Quiero usarlo como referencia para que vea que otros libros en la Biblia hablan sobre esto. Dice en Hebreos capítulo 11, versículo 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, no me sale la palabra. Sí. Recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Ahora no vamos a este pasaje, pero Romanos capítulo 4, versículo 19 y 21 también habla sobre la fe de Sara. Ismael sabemos que no fue plan de Dios, lo mismo estaba debajo de la ley, lo mismo que la ley tampoco no es plan de Dios para los cristianos. Dios nos prometió a nosotros, a los cristianos, vida eterna, como le prometió a Sara un hijo.
Pero Dios fue tan misericordioso que Dios le dio bendiciones a Ismael, no siendo hijo que Dios prometió a Abraham y Sara, todavía le dio a él bendiciones. Vamos a Gálatas capítulo 4, versículo 24. Dice, lo cual es una alegoría, que ahí está usando la palabra que usamos en principio de título. Pablo lo menciona. Pues estas mujeres son los dos pactos. Eso es la alegoría que está usando. Las dos mujeres son símbolos de estos dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijas para esclavitud. Este es Agar. ¿Está conmigo? Ya muchos wow, está durmiendo. Y manténgase conmigo y trata de entender lo que Pablo está diciendo en este pasaje. Recuerda que es una alegoría, una historia en que las personas, los personajes son símbolos que representan una idea de una situación. Y estos dos pactos son diferentes sistemas de religiones, una de Moisés y otra de Jesús. Moisés siendo la ley y Jesús siendo la gracia. Y Pablo dice que uno proviene de monte Sinaí, eso está refiriéndose a Moisés, y todos que creen y viven debajo la ley de Moisés son esclavos. Y Pablo dice, este es Agar. Agar es el ejemplo para nosotros entender esclavitud. Estos dos pactos que Pablo habla en este versículo, uno fue dado en monte Sinaí a los judíos y otro fue dado a los hijos de Dios por el evangelio. Esa fue la gracia. Uno es ejemplo de esclavitud y otro de libertad. Vamos al versículo 25. Dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. En diferentes maneras, Pablo está diciendo lo mismo sobre Agar y la esclavitud. Agar representa la ley dado en monte Sinaí. Y en el tiempo de Pablo, él da una comparación entre monte Sinaí, el Antiguo Testamento, y Jerusalén que él conoce en ese tiempo de Pablo. Por eso dice ahí, a la Jerusalén actual, que significa a la Jerusalén en cual él conoce en ese tiempo en cual él está viviendo. Porque los judíos en Jerusalén seguían la ley como la ley dado en monte Sinaí. Los judíos que estaban en Jerusalén en el tiempo de Pablo estaban siguiendo las leyes de Moisés. Pablo quería decir que Agar es la madre de todos que están en esclavitud. Si tú seguías la ley de Moisés, Agar fue tu mamá o tu madre, en ese sentido que ella fue la mamá de esclavitud. Ahora versículo 26. Aquí Pablo le da otro ejemplo, dice, mas la Jerusalén de arriba. El versículo anterior estaba diciendo el Jerusalén actual, donde él vivía. Versículo 26 dice, más la Jerusalén de arriba, está hablando de los cielos, las cual es madre de todos nosotros, es libre. La madre de los esclavitud es Agar,
la madre de los que son libres es Sara. So aquí vemos otra alegoría entre el Jerusalén de la tierra y el Jerusalén de arriba del cielo. Agar es madre de Jerusalén de la tierra, esclavitud, y Sara es la madre de Jerusalén de arriba, de los que son salvos por la gracia. Juan dice, Apocalipsis capítulo 21, versículo 2, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. El versículo termina, versículo 26, diciendo, es libre. Significa que el Evangelio nos da a nosotros libertad. Somos libres del pecado y somos libres de las leyes de Moisés. Quiero que usted entienda que nosotros cristianos somos libres, y el ejemplo que Pablo usa es que nuestra madre es Sara. Ella representa libertad. Y nosotros como cristianos, salvos debajo de gracia, somos libres. También no sé si mencioné que en el principio Agar fue una esclava, ¿verdad? Esclavitud, fue una esclava de Sara, y Sara fue libre porque ella no era una esclava. Vamos al versículo 27. Otra vez dice, porque está escrito. Significa que en la Biblia, en otro versículo, se encuentra este versículo. Porque está escrito, regocíjate, o sí, esa palabra no sé dónde sacaron eso. Estéril, por ahí. Tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, y tú que no tienes dolor del parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Vamos a tratar de atacar este versículo. Primeramente dice, está escrito. Y esa porción, ese mismo versículo se encuentra en Isaías capítulo 54, versículo 1. Cuando dice está escrito, significa que Isaías lo dijo en capítulo 54, versículo 1. Este versículo otra vez está hablando de Sara y Agar. Este es otra alegoría entre los judíos y los gentiles. Y al principio, los gentiles en el Antiguo Testamento no tenían niños. Significa que no había muchos de ellos comparado a los judíos. Pero ahora, en el tiempo de Pablo, los gentiles ha pasado a los judíos. Se está viendo más gentiles que los judíos en números como niños. Hay más gentiles en este mundo que los judíos. Pero antes había más judíos que los gentiles. Y eso que ese versículo se está refiriendo. En versículo 28 Pablo dice, así que hermanos, hablando a los cristianos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pablo dice, hermanos, nosotros significa que los que creen en Jesucristo somos hijos de la promesa. Ustedes cristianos son hijos de la promesa. Isaac fue hijo de la promesa que Dios hizo con Sara. Y nosotros somos hijos de la promesa que Dios iba a mandar un Salvador, su único hijo, para morir en la cruz de Calvario por nuestros pecados. Eso fue la promesa para nosotros como cristianos.
Ahora nosotros somos hijos de Dios, somos hijos de la promesa. Versículo 29. Dice, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu. Y Pablo dice, así también ahora. En el tiempo de Pablo, en lo que él se estaba confrontando, Pablo dice, el que había nacido según la carne, ¿quién significa esa persona? Ismael. Ismael fue nacido de la carne. Ismael perseguía a Isaac, que este versículo dice, fue nacido según el Espíritu, por la promesa. Y vemos esta pelea, como él le perseguía a él, en Génesis capítulo 21, versículo 9. Mira lo que dice. Los que están ahí atrás y back and forth, pueden ir a Génesis 21, versículo 9. El versículo dice, y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Y eso que versículo 29 en Gálatas se está refiriendo sobre esos dos. Y ahora Pablo termina y dice, así también ahora, porque en el tiempo de Pablo los judíos perseguían a los gentiles, a los cristianos. Y eso se refiere a como Ismael le perseguía a Isaac. Le da dando un ejemplo de los judíos que perseguía a los gentiles en el tiempo de Pablo. Vamos al versículo 30. Dice, mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Pablo dice otra vez que dice la Escritura. Sabemos que lo que está refiriendo se encuentra en las Escrituras. Y vemos eso en capítulo 21 de Génesis, versículo 10. Cuando Pablo dice, se dice la Escritura, se está refiriendo a Génesis 21. Sara dice, saca a Agar y a Ismael, porque ellos no van a recibir las bendiciones que Dios tiene para Isaac, en la promesa que le dio a Abraham y Sara. Ahora Pablo dice que debemos sacar, el ejemplo que está usando es esto. Pablo dice que debemos sacar los judíos que no creen como nosotros, que creen en la ley de Moisés como parte de su salvación, que ellos que dependen en las obras para llegar al cielo, saca a ellos de la iglesia, porque ellos no van a tener la herencia que nosotros como cristianos vamos a tener en el cielo. Eso es el ejemplo que Pablo está usando en este versículo 30. Como Sara le dice, saca a Agar y a Ismael, no son parte de la herencia. Pablo está usando ese ejemplo como sacando a los judíos de la iglesia, los que no creen en que nosotros creemos sobre salvación por gracia. Sácale a ellos porque ellos no tienen la herencia que nosotros tenemos en el cielo. Vamos a terminar en versículo 31. Pablo dice, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Lo que Pablo está diciendo en versículo 31 está repitiendo lo que estaba diciendo
desde versículo 21. Lo repite unos cuantos veces. Si lo leen este pasaje 1 y 2 veces, van a ver, está diciendo lo mismo, lo está diciendo en diferentes maneras, usando libre, usando la palabra esclavitud para Agán, libre para Sara. Y Pablo termina esta alegoría y Pablo repite una vez más y le dice a los judíos y le dice a los gentiles cristianos que estaban en la iglesia, le dice: no somos de Agar, no somos esclavos de la ley, sino de la libre, somos hijos de Sara, porque somos libres de pecados, somos hijos de Dios. Lo que nosotros podemos aprender y estar agradecidos sobre esta porción de Escrituras, y mayormente lo que Pablo está enseñando es para la iglesia, los cristianos en la iglesia ese tiempo, pero que nosotros podemos dar gracias, Señor, que qué bueno que nosotros somos salvos por la gracia de Dios. Amén. Ahí en la pantalla dice: la verdad, la verdadera libertad está en ¿quién? Está en Cristo. No está en la ley de Moisés, no está en las obras. La verdadera libertad, somos libres porque nosotros tenemos a Jesucristo en nuestras vidas. Nosotros hoy en día estamos pasando lo mismo que Pablo estaba pasando aquí en la iglesia, enseñándole, porque hoy en día hay diferentes enseñanzas, como las diferentes enseñanzas que tuvo Pablo allá con los judaizantes. Nosotros tenemos en este mundo, aquí en Puerto Rico, aquí en Mayagüez, diferentes enseñanzas, creencias de las Escrituras. Algunos sirven a otros dioses, algunos están enseñando falsas doctrinas, y muchas de nuestras familias están involucradas en falsas enseñanzas. Y por eso nosotros, como Pablo, lo estamos frustrados, porque le estamos explicando a nuestra familia, a otros en cual nosotros hablamos, la Biblia, la palabra de Dios es que nosotros debemos seguir. La salvación no es por obras. No hay otro Dios, el único Dios es el Dios verdadero, el Señor Jesucristo. Y nosotros pasamos tiempo hablándoles y animándoles y le causa dolor a nosotros, porque parece que ellos no quieren escuchar. Yo sé que muchos en sus familias probablemente tienen personas que son así. Y como Pablo, hablamos con ellos y tratamos de guiarles a ellos a la verdad, a la palabra de Dios, a lo que dice la Biblia, no lo que dice el pastor, no lo que dice una religión, lo que dice la palabra de Dios. Pero nosotros tenemos que estar firmes en que nosotros creemos y saber que no somos salvos por obras, somos salvos por la gracia de Dios. ¿Cuántos esta noche da gracias a Dios que nosotros predicamos la verdad y solamente la verdad? ¿Cuántos da gracias a Dios que nosotros no tenemos que trabajar para entrar en los cielos? Es un regalo gratis que Dios le da a nosotros. Somos salvos por la gracia. Gloria sea al Señor. Y esta porción que nosotros vemos aquí terminando el capítulo 4 es lo que Pablo le quería enseñar a la iglesia, a los cristianos, para que ellos entiendan la diferencia de la ley y de la gracia. Nosotros, cristianos, somos salvos por la gracia. Vamos a estar de pie, vamos a terminar en oración, después terminamos con el último himno. Y si Dios permite, el próximo domingo por la noche seguimos y entramos al capítulo
5 de Gálatas. Señor, gracias por este tiempo que podemos enseñar y entender el corazón de Pablo sobre la enseñanza, sobre el deseo de él para hablar a los cristianos en cual él predicó la primera vez, y ahora los cristianos están confundidos porque otras enseñanzas han llegado a la iglesia. Y Pablo, con todo lo que tiene, le quería enseñarle a ellos que los judaizantes, estas falsas enseñanzas no es que la Biblia dice. No es por la ley, salvación es por la gracia. Señor, ayúdanos a siempre estar agradecidos por el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario por nosotros. Ayúdanos cuando hablamos con otros, cuando hablamos con nuestra familia, que nosotros podemos predicarle solamente lo que la Biblia dice. Sigue usándonos, Señor, enseñándolos la Escritura, en el nombre de Jesús. Amén.